Entonces vamos a hablar sobre el rol del pediatra en el trastorno del espectro autista. Sabemos que estamos en el mes de abril y que hace poco, el día 2, celebramos el Día de la Concienciación sobre el Autismo, la cual se celebra desde el año 2008 con el objetivo de mejorar o contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y garantizar que éstas puedan llevar una vida más plena y gratificante dentro de la sociedad. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su última publicación del 2013, que es el DSM-5, pues aquí es englobado el trastorno del espectro autista dentro de los trastornos del neurodesarrollo, junto con otros trastornos como son el trastorno de la comunicación, la discapacidad intelectual, el TDAH, los trastornos específicos del aprendizaje y los trastornos motores como los TICs. Entonces, el autismo es una condición del neurodesarrollo, la cual se caracteriza por alteración en dos dominios principales de funcionamiento, que son impedimentos en la comunicación e interacción social y la presencia de conductas repetitivas, intereses restringidos o necesidades sensoriales. El DSM-5 plantea los siguientes criterios, para los cuales, para plantear el diagnóstico de autismo, deben de cumplirse 3 de 3 de los criterios A, por lo menos 2 de 4 del criterio B, el C y el D. Entonces, el renglón A, por ejemplo, se refiere a las deficiencias persistentes y clínicamente significativas en cuanto a lo que es las alteraciones de la comunicación social. Estas alteraciones pueden que estén presentes en el momento de la evaluación o puede que ya las haya corregido al momento de la evaluación, pero que en la consulta en cuanto a los antecedentes se recoja de que sí tuvo estas deficiencias. Entonces, podemos encontrar deficiencias de reciprocidad emocional, es decir, hay una alteración en lo que es la comunicación bidireccional, en mantener una conversación de forma adecuada. Puede haber graves dificultades en lo que es la comunicación no verbal, es decir, esa incapacidad para comprender los gestos o para tener esa comunicación no verbal, esa expresión facial o esos gestos que nosotros realizamos al momento de hacer una conversación. O que pueda tener interferencias para desarrollar o para mantener una conversación. Puede ser que si sea de un tema que les interese, inician una conversación y hablan extensamente de un tema, pero si se les cambia a otro tema del cual no es de su agrado, pues probablemente no sean capaces de continuar esa comunicación de forma adecuada. Entonces tienen que estar presentes los 3 criterios. En el renglón B vamos a tener la presencia de patrones, comportamientos, intereses y actividades restringidas y repetitivas. Dentro de estas vamos a tener comportamientos motores, tanto verbales, o sea, puede que el niño tenga las estereotipias motoras o verbales. Puede ser una estereotipia verbal que haga algún sonido característico o una frase característica, una frase de unos muñequitos o de un comercial a veces se le graba y la dice de forma repetida, o alguna estereotipia motora como hacer movimientos con los dedos, hacer girar algo. Puede que tengan una adhesión excesiva a ciertas rutinas que sean muy ritualistas a la hora de irse a dormir o a la hora de comer, que tengan algún patrón muy religioso, muy ritual, y si se le cambia esa rutina, pues a veces no ceden espontáneamente o esto le genera ansiedad. Puede que haya intereses excesivamente fijos y restringidos, ya sea hacia un objeto o hacia algo que les interese, algún tema o un objeto, y este interés sea extremadamente inusual. O pueden que tengan hiper o hiporreactividad sensorial o intereses sensoriales muy particulares. Niños, por ejemplo, que no toleran ciertas texturas, ya sea para pisar, texturas en las ropas o texturas en los alimentos, o que tengan ciertas preferencias por temperaturas,
por olores, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte sensorial. Entonces, de esto tienen que cumplirse mínimo 2. Después vamos a tener que los síntomas se deben haber presentado durante la primera infancia. Llámese los 3 primeros años de vida, el niño tiene que tener estas alteraciones. Y el criterio es que este conjunto de síntomas que está presentando el niño le genere interferencia en el funcionamiento del día a día. Una vez establecido ya todos estos criterios, vamos a hacer los especificadores, que es que vamos a establecer si existe discapacidad intelectual o no, si hay alteraciones o retrasos en el lenguaje, si esta condición está asociada a otra alteración médica o genética o a algún factor ambiental conocido. Si el niño tiene también otro trastorno del neurodesarrollo o algún trastorno mental o algún trastorno de conducta. Y si esto está asociado a catatonia, pero este es más frecuente en los adultos. Una vez establecido ya esto, el siguiente paso es establecer qué grado tiene el niño, qué grado de severidad, es decir, grado 1, grado 2 o grado 3. Y estos grados están basados en los 2 síntomas principales del autismo, que son alteraciones en la comunicación social o en los intereses restringidos y repetitivos, y está clasificado en base a la necesidad de ayuda, grado 1, necesidad de ayuda notable, grado 2, o necesidad de ayuda muy notable, grado 3. Puede que el paciente presente 1-1 o presente, por ejemplo, 1-2 o 2-2, y así se hace la clasificación en base a las necesidades que el niño presente en cuanto a lo que es la parte sociocomunicativa o de comportamientos restringidos. Es decir, que esto no es al ojo por ciento, si el niño permanece tranquilo durante la media hora de consulta, o si el niño en el ratico que estuvo en 10 minutos nos dejó el consultorio un desastre. Esto es de forma más objetiva. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como pediatras? Conocer qué es lo normal, cuáles son los hitos del desarrollo a cada edad. Para esto nos podemos ayudar de diferentes guías o escalas de manejo. Esta que yo les traigo aquí es una guía del CDC, una aplicación realmente. Este es el link, lo pueden descargar de internet. Se llama Sigamos el Desarrollo, viene para teléfonos Apple o Android, y se la pueden dar a los pacientes. Ellos llevan el desarrollo del niño mes a mes. Si el niño está presentando una desviación de la norma o un retraso en algún hito del desarrollo, pues inmediatamente eso nos emite una alerta, a los cuales los pacientes pues se supone que van a contactar a su pediatra para tratar de investigar a qué se debe, si está relacionado a algo o qué podemos hacer para mejorar la condición. Entonces es importante detectar cualquier signo de alarma a cada edad. Si detectamos algo es importante, por ejemplo, si el niño no nos mira, no tiene un seguimiento visual adecuado, es importante referir al oftalmólogo. Si el niño no nos escucha, no responde al llamado por su nombre, es importante hacer una evaluación auditiva y darle seguimiento a todos esos síntomas. Si el niño no habla, ver qué está pasando, si presenta algún problema de audición, o si con la terapia del lenguaje, con la estimulación temprana, esas alteraciones que estamos detectando pueden ser corregidas. Si las alteraciones persisten, pues ya se hará una evaluación más exhaustiva de lo que es el neurodesarrollo, y si son sospechas específicamente de un trastorno del espectro autista, pues según el DSM-5 haremos la clasificación. No es que estemos paranoicos diagnosticando el autismo a todos los niños, es que realmente es algo que está en aumento. La prevalencia cada vez es más frecuente, es mayor. En el 2016, Estados Unidos publicó 1 en cada 54 niños de 8 años presentan el diagnóstico de autismo. En el 2018, 1 de cada 44 niños presenta el diagnóstico de autismo. Entonces vamos a ver para este año 2022 cuál es la prevalencia. Todavía no se han hecho las publicaciones, pero estamos esperando. Y imagínense, si esto va a esta velocidad,
nosotros como pediatras tenemos que estar preparados, así como nos preparamos todos con COVID. No solamente los neumólogos, los infectólogos tuvieron que actualizarse en COVID, todos tenemos que actualizarnos en autismo. El autismo normalmente viene acompañado con muchas enfermedades concomitantes, como son problemas gastrointestinales, y aquí se recoge todo lo que tiene que ver con la flora intestinal, la disbiosis, las alergias alimentarias, el intestino permeable. Todas estas alteraciones son muy frecuentes hoy en día. Se habla mucho de microbiota, del eje intestino-cerebro, y por lo tanto debemos actualizarnos en este tema. Otra de las comorbilidades son los trastornos del sueño. Es muy frecuente que nos lleguen a la consulta que el niño no duerme, la madre tampoco duerme. Esto le genera ansiedad, irritabilidad al niño. Al día siguiente no funcionan bien la familia porque no han dormido bien. Hay agresividad, hay problemas de conducta. Entonces, todo esto debe ser manejado. En algunos casos podemos tener convulsiones. Es por eso que les realizamos el electroencefalograma a los niños. No es que el electro es un método diagnóstico, como a veces llegan, que si ya con el electro se va a diagnosticar si eso no es autismo. No, es para descartar algunas crisis subclínicas que el paciente puede estar presentando y que de tratarse de forma oportuna, pues pudiera mejorar alguna sintomatología. La genética está asociada a un 10% de los niños con autismo tienen alteración genética, o más bien hay otras condiciones genéticas que tienen sintomatología similar al autismo, como por ejemplo el síndrome de Rett, el X frágil, la esclerosis tuberosa. Entonces los genetistas sí realmente están haciendo una base de datos de alteraciones genéticas y su representación clínica. Dentro de las pruebas genéticas, lo que se indica es la secuenciación de exomas enteros o la secuenciación del genoma completo, que ya es un estudio pues, donde se evalúa toda la parte genética. Otros paneles más cortos son las pruebas de neurodesarrollo, el panel de neurodesarrollo, que evalúa 241 genes relacionados con alteraciones del neurodesarrollo, no específicamente autismo, sino por ejemplo, retrasos en el lenguaje, hipotonía, convulsiones que aparecen en la infancia. Este es como el mapa genético, la base genética que se tiene sobre neurodesarrollo y autismo. En definitiva, realmente las alteraciones genéticas o la evidencia que hay hasta el momento son insuficientes como causa única o específica de autismo. Otras alteraciones que se han encontrado hoy en día son las alteraciones inmunológicas. En estudios post-mortem de cerebro de personas con autismo hemos tenido signos de inflamación crónica a nivel cerebral con activación de la microglia, aumento de citoquinas proinflamatorias, y todo esto conlleva a un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, así como existe aumento de la permeabilidad gastrointestinal. Todo esto conlleva a un traspaso de células proinflamatorias o de interleuquinas proinflamatorias que van a atacar lo que es el tejido cerebral del niño, e incluso en estudios de gestante, cuando se realizaron estos estudios a gestantes, buscando biomarcadores proinflamatorios que atacan el tejido cerebral del feto, se vio que en un futuro estos niños, hijos de esas madres con serologías positivas para estos biomarcadores, desarrollaron autismo. Dentro de estos biomarcadores está, por ejemplo, los autoanticuerpos contra el receptor de folato, el cual se dice que tiene una alta relación a lo que tiene que ver con el lenguaje en los niños. Por lo tanto, estos biomarcadores incluso nos sirven para evaluar pronóstico y darle seguimiento, porque una vez suplementado estos niños con ácido folínico y han mejorado la clínica, el lenguaje, dicen más palabras, están más conectados, hacen más contacto visual, más intención comunicativa, y estos niveles de autoanticuerpos pues mejoran. Durante el proceso de la evaluación del niño con sospecha de autismo, debemos observarlo desde que llega con sus padres,
cómo es la relación entre ellos, si el niño es capaz de esperar turno, si es capaz de hacer empatía con nosotros, de conectarse con el entorno, con la situación en la que está, si hace reciprocidad emocional, afectiva, o desde el punto de vista comunicativo le podemos hablar, mira, y ese suéter que traes, ¿quién es ese muñequito? Ah, es Pepa, ¿te gusta Pepa? ¿Y cómo se llama el hermanito de Pepa? Para ver si ese niño hace interacción, hace contacto visual, le podemos hacer referencia o evaluar cómo es la respuesta si nosotros lo felicitamos, si alardeamos de algo bueno que ha hecho. Mira, pero estás muy linda, o cómo te fue en la escuela, o ese dibujo lo hiciste tú, qué bonito te quedó. A ver si siente esa emoción y si hay reciprocidad emocional. Es muy importante evaluar todo esto durante el proceso de la evaluación y posteriormente le preguntamos a la madre si realmente todos estos hallazgos que nosotros hemos anotado durante el proceso de evaluación son realmente así. Es decir, hay que validar si esa conducta que estamos viendo en ese momento de la evaluación es realmente la conducta del niño, porque puede ser que al llegar al hospital, el médico con la bata, quizás tiene recuerdos de que ahí le han sacado sangre, ha tenido experiencias traumáticas y el niño realmente llega ya predispuesto o muy ansioso. Entonces, el proceso, por ejemplo, con las psicólogas es otro tipo de ambiente, hay juegos, las consultas son más sucesivas, ¿no? En una consulta se hace un diagnóstico. Entonces debemos estar bien fino a la hora de evaluar todo esto y con los padres validar si realmente esto es la conducta real del niño. Cuando tengamos la sospecha de un trastorno al espectro autista, podemos hacer durante la consulta una prueba de screening, no son pruebas diagnósticas, pero sí son pruebas que con estos links podemos entrar y de forma en línea ahí mismo podemos tener un puntaje y eso nos puede orientar si realmente existe una alta sospecha del trastorno o algo que debamos corregir o referir a alguna terapia en específico. Existen diferentes instrumentos de evaluación. El gol estándar realmente desde el punto de vista neuropsicológico es el A22. Son pruebas de observación. Vienen, o sea, con estos instrumentos. Son pruebas costosas. A nivel mundial, por ejemplo, todos los psicólogos utilizan el mismo método y en base a los resultados, al puntaje, sí se puede establecer el diagnóstico o no de autismo. Normalmente se pasan diferentes pruebas, por ejemplo, el A22, el CP3, o sea, pruebas de neurodesarrollo más pruebas para autismo. Y a nivel mundial, pues todos hablamos el mismo idioma, nos guiamos por las mismas pruebas. Una vez establecido el diagnóstico, pues el siguiente paso es el tratamiento. Ahora bien, ¿qué vamos a tratar? El objetivo del tratamiento es reducir la sintomatología que interfiera con el funcionamiento diario y la calidad de vida de la persona o del niño. Entonces existen dos vertientes, lo que es el tratamiento biológico, cerebral o extracerebral y la sintomatología global o primaria del autismo. Entonces, normalmente hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, como son los terapeutas. Las intervenciones tempranas van a ser dirigidas, por ejemplo, a lo que es los centros educativos, la familia, el entorno social del niño. Hay diferentes corrientes de intervenciones, por ejemplo, las terapias conductuales como el ABA, que es la que tiene más aval científico, donde se ha visto mejores respuestas, pero son terapias caras, entrenarse, o sea, el psicólogo que se entrena en prueba ABA es caro, el terapeuta tiene que estar con el niño, como quien dice, casi las 24 horas, porque es mediante refuerzos, y si el niño va al supermercado, por ejemplo, y se porta bien, pues ahí está el terapeuta y los refuerza esa conducta que está adecuada, y las que no, pues trata de extinguirla. Entonces, como es un refuerzo inmediato, son pruebas que requieren mucho tiempo, mucha intervención.
En cuanto a la farmacoterapia, no existen medicamentos para tratar los síntomas principales del autismo como tal. La FDA se ha aprobado el uso de 2 medicamentos, como son la risperidona y el aripiprazol, pero son para tratar sintomatologías como por ejemplo la irritabilidad. Los psicofármacos como tal no son la primera opción de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar? Pues vamos a tratar una serie de problemas gastrointestinales, endocrinológicos, metabólicos, bioquímicos, nutricionales, mitocondriales, de intoxicación por metales, estrés oxidativo, procesos inflamatorios a nivel cerebral, convulsiones o epilepsia, tics, trastornos del sueño. Entonces, hay muchas cosas que tratar en autismo, pero hay que identificar si realmente el niño la presenta y necesita tratamiento. En caso de que lo necesite, pues el tratamiento tiene que ser por un equipo multidisciplinario. Hay que establecer pautas porque no se puede tratar todo a la vez, es paso a paso. A veces hay que primero curar algo, por ejemplo, candidiasis, problemas intestinales, para posteriormente indicar otro tratamiento para otro problema que también presente el niño. Es importante conocer que existen métodos o alternativas de tratamiento que no tienen evidencia científica, que los padres desesperados andan buscando en las redes sociales, probando con sus hijos, y a veces realmente prefieren buscar estos métodos alternativos que las intervenciones realmente con los médicos. Hay muchos pacientes que son muy escépticos con los médicos, han tenido quizás malas experiencias, pero es importante precisar que esto es un trastorno, no es una enfermedad, que estas terapias realmente no es que han curado el autismo. Sí, de forma anecdótica podemos tener mejorías significativas en algunos pacientes. Entonces es importante conocer todo esto para acompañar a esas familias y poder ofrecer una mejor calidad de vida para estos niños. Gracias.